Una palabra desde el corazón del Padre. Hoy quisiera responder la pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede cuando un creyente fallece? Y para responder esa pregunta a partir de lo que la Biblia nos enseña, quiero responderla en 3 direcciones. ¿Qué pasaba con un creyente en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Jesús cuando falleció? ¿Y qué pasa ahora con nosotros los creyentes? El primer punto es: ¿qué pasa cuando un creyente, una persona que puso su confianza en Dios, en sus palabras, esperando la promesa de redención que el Señor ha prometido, fallece? Proverbios capítulo 15, versículo 24. La Biblia dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ahora, de entrada, para las personas del Antiguo Testamento había una claridad en que había 2 lugares: el de arriba y el de abajo. Y hay un término que se utiliza en la Biblia, que es el término Seol, que en las versiones modernas es traducido como sepulcro, porque las almas de los que fallecían antes de Cristo iban a ese lugar, el Seol. Pero en el Seol, de acuerdo a lo que acabamos de leer, había un compartimiento arriba que estaba sobre un compartimiento abajo. Y dice esta porción de Proverbios que al ser entendido, refiriéndose a obtener la sabiduría que nos da la relación con Dios, nos apartaremos de la parte de abajo del Seol. Eso me habla de que las almas de los creyentes en Dios reposaban en el Seol, en la compuerta superior. En cambio, las almas de aquellos que rechazaron y se rebelaron ante Dios reposaban en la parte inferior del Seol. La palabra Seol significa lugar de los muertos. Y no podemos hablar en el Antiguo Testamento todavía de cielo, porque el Señor Jesucristo no había habilitado el camino para que los creyentes entraran al cielo. Aunque en algunas versiones de la Biblia en el Antiguo Testamento hacen referencia a que las almas de los justos van al cielo y las almas de los pecadores al infierno, es una forma de que lo podamos comprender porque ellos tenían ese pensamiento. Pero realmente, si nos ceñimos más a lo que la Biblia nos enseña, hay un lugar en la parte de encima reservado para las almas de los justos y un lugar en la parte de abajo reservado para las almas de los impíos. Salmo 86, 13, David dijo: has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, él sabía que iba a morir, que tendría que ser sepultado y que su alma descendería al Seol. Pero le da gracias al Señor porque Él lo había librado de que su alma no quedara en la parte de abajo. En cambio, para los que no reconocieron a Dios, está reservada esa parte de abajo. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidaron de Dios. ¿A cuál parte del Seol iban los que se olvidaban de Dios o los que no tenían en cuenta a Dios? La parte de abajo. Y los creyentes en Dios que fallecieron en el Antiguo Testamento estaban en la parte superior del Seol, anhelando, esperando de allí ser rescatados. Eso nos lo dice el Salmo capítulo 16, versículos 9 al 10, donde dice: no dejarás mi alma en el Seol. Ellos esperaban ser libertados de ese lugar y llevados al lugar que Dios tenía establecido para ellos. Para recapitular, las almas de los que creían en Dios estaban en el compartimiento superior que Jesús llamó el seno de Abraham,
Y las almas de los impíos que se rebelaron en contra de Dios están en la parte inferior del Seol. La Biblia habla acerca de Coré y sus compañeros que se rebelaron en contra de Moisés, que la tierra se abrió y pasaron directamente a ese compartimiento del infierno, o a ese compartimiento del Seol, a ese compartimiento inferior. Una palabra desde el corazón del Padre.